Muy bien, buen día. Hoy vamos a ver el último tipo de equipamiento de espuma con un caso especial que es la espuma de alta expansión. Nosotros vimos las espumas de baja y de media expansión y ahora vamos a ver los sistemas de alta expansión. Es un tipo de espuma básicamente de uso fijo, es decir, esto prácticamente la aplicación que tiene, la mejor aplicación que tiene es para proteger espacios confinados. Los espacios confinados son lugares cerrados por donde la espuma no se escapa. ¿Cuál es la característica de la espuma? Con 1 litro de agua más espumígeno, la proporción es siempre la misma, el 97% de agua, 3 o 6% de líquido emulsor, y una gran cantidad de aire, se generan 1000 litros de espuma de alta expansión, es decir, 1 metro cúbico. Con 1 litro de mezcla más aire se genera 1 metro cúbico de espuma. Esto permite que la espuma inunde un espacio, lo llene en un 70% en aproximadamente 1 minuto. Los generadores de espuma pueden tener caudales del orden de los 250.000 litros por hora aproximadamente. El principio de funcionamiento de la espuma de alta expansión es el viejo juego del detergente y el anillito que soplamos y se genera espuma. Aquí se reemplaza el anillito por un equipo y el líquido espumígeno reemplaza el detergente. El aire lo inyecta un ventilador de alta potencia. ¿Para qué se usa la espuma de alta expansión? Las ventajas que tiene es que permite inundar grandes espacios, como pueden ser sótanos, minas, garajes, hangares para aviones, es decir, espacios que tienen 15 metros de altura, 50 o 100 metros de largo, 50 metros de ancho, es decir, son lugares muy grandes pero cerrados. Ese es el punto más importante. La espuma es una espuma que no daña, no tiene ningún tipo de contraindicación, se puede inclusive caminar dentro de la espuma, no hay ningún riesgo, salvo el riesgo de que hubiera alguna parte energizada y uno pueda tomar contacto porque no ve. En un minuto se inunda, o está diseñado para que en 1 minuto se inunde aproximadamente el 70% del espacio que se está protegiendo. Para eso se colocan en general más de un equipo, y es una espuma totalmente seca. Piensen ustedes que con 1 litro de espuma yo genero 1000 litros, con 1 litro de emulsor y agua genero 1000 litros de espuma, con lo cual no tiene ningún problema. ¿Qué limitaciones tiene? No tiene penetración en las brasas, o sea, no me sirve casi para apagar incendios de elementos sólidos, especialmente si el incendio hace rato que está quemando. No tiene casi aplicación al aire libre, salvo que sea un día sin viento, cosas por el estilo, pero la espuma es tan suavecita, tan etérea, que se vuela rápidamente a la menor brisa. No es compatible con sprinklers u otros sistemas de agua, porque el agua al caer desde arriba en forma de lluvia destruye la espuma, la rompe inmediatamente. No sirve para fuegos eléctricos y no sirve para solventes polares, lo que habíamos visto que son alcoholes, acetona y cosas por el estilo. El sistema de alta expansión es muy simple, tiene un sistema de válvulas de comando, normalmente algún sistema de disparo o de actuación que puede ser de detección, un sistema de detección. Una vez que se detecta el incendio, eso le da una orden a la válvula de comando y la válvula de comando se abre y empieza a pasar agua. El agua que pasa va por cañerías hasta el generador de espuma. Aquí vemos un generador que está desarmado y que está ubicado en lo que sería el techo de una sala de bombas. Esto que ustedes ven aquí al costado, que parece un piso, en realidad es un techo. Es el techo de una sala de bombas de fuel oil, donde en la parte superior hay 2 generadores de espuma de alta expansión. Si ahí adentro hubiera un incendio, esto se dispara e inunda toda la habitación, que debe tener unos 15 metros de largo por aproximadamente 15 de ancho y unos 4 metros de altura. Ahí vemos un generador, pero en este caso está desarmado como para que uno lo pueda reconocer, pueda verlo. Como todo sistema de espuma, tiene su tanque con líquido espumígeno, en este caso es un tanque de 200 litros, lo cual permitiría hacer unos 20.000 litros de espuma, más que suficiente para inundar ese espacio. Y ahí está el dosificador, el tanque es de plástico en este caso, y el agua viene por la cañería a una presión del orden de los 7 kilos, pasa por el dosificador,
en el dosificador hay un caño que aspira del tanque de espumígeno y a partir de aquí tenemos agua más emulsor. Esto va a parar a los ventiladores y en los ventiladores se genera la espuma propiamente dicha. Ahí tenemos uno ya armado, en este caso el agua más el emulsor vendría por esta cañería que nosotros vemos aquí, entra al ventilador y en el ventilador se genera una gran cantidad de aire que hace que la espuma se infle y se genere. Ahí tenemos un equipo en proceso de reparación y armado que nos permite ver dónde el agua viene por aquí, ingresa a la cañería, por la cañería y entra al ventilador. En el ventilador hay unos picos, que son estos que vemos aquí, que lo que hacen es esparcir el agua más espumígeno en forma de lluvia sobre el ventilador le inyecta aire y eso genera la espuma. La rotación del ventilador se puede dar de varias maneras. En este caso tiene una turbinita hidráulica, un motor hidráulico, que cuando pasa el agua lo hace girar. Y el ventilador no tiene partes eléctricas ni de ninguna otra naturaleza. Hay de estos equipos que tienen motores a explosión, que tienen motores eléctricos, es decir, distintas formas. En este caso es absolutamente mecánico o hidromecánico, ya que funciona con la misma presión de agua. En este caso podemos ver el ventilador, podemos ver los picos que inyectan el agua más líquido espumígeno, y por delante hay una criba, es una chapa perforada, que ahora vamos a ver para qué sirve. Esta chapa perforada lo que hace es unificar el diámetro de las burbujas. Si esto no estuviera, saldría espuma igual, pero el problema ¿cuál es? Que las burbujas tendrían diferentes tamaños y las más grandes se romperían fácilmente. Entonces, aquí lo que se busca es que las burbujas salgan como una espuma muy uniforme y con diámetros similares en cuanto a las burbujitas. Si nosotros pudiéramos ver las burbujas en detalle, veríamos que las burbujas, al acomodarse entre sí, forman dodecaedros, es decir, tienen 12 caras. Eso forma una estructura que es de tipo hexagonal y que en la naturaleza es la estructura mecánica más resistente, más fuerte. De hecho, nosotros conocemos o hemos visto alguna vez un panal de abejas, donde las estructuras son hexagonales y que le dan muy buena resistencia a la rotura. Entonces, burbujas pequeñas, burbujas de igual diámetro, burbujas con formas dodecaédricas, o sea, 12 caras, para que tengan superficie y resistencia. El generador de espuma, cuando nosotros lo queremos probar, tiene una tapa lateral, que es esta que vemos que falta, y que está aquí en el piso, es decir, se corre hacia abajo esa tapa lateral y la espuma no inunda el recinto, sino que sale hacia afuera. Nosotros, mandando agua y abriendo el paso de líquido espumígeno, vamos a generar la espuma. En el sistema de dosificación lo que hay es un tubo Venturi, tal cual como los que vimos en todos los otros sistemas de espuma. Es exactamente el mismo sistema, funciona de la misma manera. Aquí ya vemos que está entrando el agua más el líquido espumígeno y empieza a formarse la espuma. Ese ventilador toma velocidad, genera una gran cantidad de aire, un volumen muy grande de aire, y entonces se empieza a generar la espuma de alta expansión. Es una espuma muy suave que se va a deslizar. En el caso que esto estuviera realmente en funcionamiento por un incendio, caería hacia abajo e iría inundando todo el local, llenándolo de espuma y sofocando rápidamente el fuego. La espuma no serviría al aire libre porque es tan liviana que cualquier viento la vuela, entonces no tiene muchas aplicaciones de ese tipo. Pero este es el tipo de espuma, como ustedes podrán ver, que no hay grandes burbujas, sino que todas las burbujas son muy pequeñas. La inundación se produce por llenado, simplemente, es decir, la espuma va cayendo y como está contenida, porque es un espacio cerrado, va inundando el espacio. Estos generadores de espuma los hay fijos y los hay portátiles. Los portátiles simplemente lo que tienen suelen ser de plástico, de acero inoxidable o de chapa, tienen el mismo ventilador, tienen todas las características del que vimos recién, con la única diferencia que son más pequeños o más grandes y que son portátiles. Entonces, se puede conectar a una línea de manguera de una autobomba, y yo inyecto agua, el agua hace mover el ventilador y por ahí dosifico también la espuma o el espumígeno y genero la espuma de alta expansión.
Los hay portátiles muy pequeños que se conectan a la autobomba. Aquí tenemos uno conectado a una línea de manguera, entonces con la presión de la autobomba pongo una línea de manguera, el dosificador en el medio, el bidón con espumígeno, otra línea de manguera y el generador de espuma. Esto entra el agua a presión, hace mover el generador y se genera la espuma. Es sumamente simple, es muy práctico. En algunos casos los hay más grandes, es decir, equipos ya de una capacidad de 300 o 400.000 litros por minuto, que se usan para inundar espacios muy grandes. Esto podría ser un sótano, podría ser una mina, que esté prendida a fuego, yo le mando espuma y le mando espuma y le mando espuma hasta que eso se extingue. Se usa también para los incendios de aviones, en algunos casos sembrando espuma en la pista, y también me sirve para inundar espacios como puede ser un sótano de un garaje, o sea, un garaje donde yo tengo 50 metros de ancho por 100 de largo y no se puede entrar porque hay mucho humo y mucho fuego, se inunda directamente desde el borde. Estos equipos se usan también para el caso de incendios en lo que serían túneles, por ejemplo, donde el riesgo es muy grande, donde puede haber un fuego porque un vehículo se prendió fuego dentro del túnel y entonces simplemente se ponen estos equipos en la punta, en la puerta, en la entrada, y se les manda espuma hasta que todo inunde. Ahí las paredes hacen de contención y inundan sin ningún problema. En general, estos equipos, cuando se trata de proteger un hangar o un lugar donde hay algún tipo de riesgo de incendio, se colocan en el techo y se los hace funcionar inundando todo el espacio. Esto genera tal volumen de espuma que todo ese espacio que ustedes ven tendría que estar llenado aproximadamente en 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho. Por eso hablamos de que en 1 minuto tiene que estar lleno el 70% del espacio calculado. En general se pone más de un generador y todo dependerá del espacio que yo tengo para instalarlo y del volumen que quiero proteger. Todos los equipos funcionan aproximadamente de la misma manera, con un motor hidráulico, con los inyectores de líquido o de mezcla de espumígeno, y la cantidad de espuma que se genera es altísima. Inclusive se pueden usar para proteger espacios de almacenamiento, como puede ser una nave con racks o estanterías donde yo tengo almacenadas cosas que pueden ser inflamables y las puedo proteger con este tipo de espuma. El sistema es bueno, es fácil de limpiar, no tiene ningún problema, la espuma aguanta un par de horas y luego se va degradando con la misma temperatura ambiente en la medida que va colapsando, pero el incendio está apagado. Aquí vemos en esta fotografía que es un hangar, es decir, estamos hablando de protección de aviones, es decir, cosas muy grandes. La espuma, recordemos, es exactamente igual a la espuma que se usa en los boliches o que usan los chicos para jugar. Permite caminar por dentro de la espuma, no tiene ningún tipo de contraindicación. Hay equipos que son portátiles, que son muy livianos, que son sin ningún problema. También últimamente se está usando la espuma de alta expansión para proteger los túneles por debajo de las montañas o debajo de algún río, porque ahí es muy difícil llegar cuando hay un incendio, especialmente por la cantidad de humo y de gases que se concentran. Entonces se ponen equipos de estos en el techo y eventualmente se siembra esa espuma, se reparte esa espuma para apagar los vehículos que pudieran estar prendidos. No tiene ningún tipo de limitación al respecto. Lo último que se está usando son robots con sistemas de espuma que me permiten cubrir, por ejemplo, un derrame. Es decir, la espuma, si bien es muy liviana, me sirve perfectamente bien para cubrir un derrame de algo, y entonces puedo inundar y llenar todo lo que se me ocurra con este sistema de espuma. Aquí vemos el tamaño de la instalación que se está protegiendo, el tamaño del hangar o de una nave industrial con espuma de alta expansión. En general, decíamos, se colocan en el techo, son estáticos, no tienen ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de limitación, no son pesados, con lo cual se pueden colgar de una estructura de vigas relativamente liviana y no tienen ningún problema. Lo único que necesitan es un caño que lleve el agua y el espumígeno hasta el lugar. También se los utiliza para proteger espacios que puedan estar rodeados de un pretil o de una pared de hormigón, por ejemplo. En este caso, una sala de bombas donde se colocan los equipos de costado y en caso de incendio se inunda el recinto. La espuma queda contenida ahí abajo y no escapa.
Los equipos en general se cuelgan del techo, se colocan algunos horizontales, algunos verticales, no tienen ningún tipo de limitación de esa naturaleza. La espuma cae, es muy suavecita, cae, inunda todo el espacio. Hay algunos equipos que se utilizan para apagar fuegos en sótanos, por ejemplo. Esta es una unidad móvil montada sobre una autobomba, donde se genera la espuma y a través de un manguerote, que es simplemente un manguerote de nylon, se lleva la espuma hasta la entrada del lugar y se inunda el lugar sin ningún tipo de limitación. Ahí podemos ver la espuma que se genera con este equipo que es portátil. En general se usan para proteger hangares de grandes dimensiones donde se guardan helicópteros, se usa mucho en la industria militar, se usan los portaaviones, cubren todo el helicóptero o el avión o el equipo que esté siendo protegido, y una vez que se apagó el fuego se lava sin ningún problema. Ahí podemos ver un detalle bastante bueno de cómo es la espuma y cómo las burbujas son uniformes y pequeñitas. Este es un equipo de alta capacidad. Acá tenemos los picos que inyectan el agua más espumígeno, y aquí adentro está el ventilador. Y esta es la criba que lo que hace es unificar el diámetro de las burbujas. Otra vista de este equipo en funcionamiento. Abajo ven el volumen de espuma. Los volúmenes de espuma son muy grandes. Pensemos que estamos hablando de 250 metros cúbicos por minuto, por ejemplo. Los hay hasta de 1000 metros cúbicos por minuto. La idea es que en menos de un minuto todo el espacio que se está protegiendo se pueda llenar. En este caso lo que se está protegiendo son depósitos donde se almacena restos de madera que pueden servir para quemar en una caldera o cosas por el estilo. Se protegen con esto, ya que se cubren rápidamente. O hay equipos que inundan un espacio como una sala de bombas y generan la cantidad de espuma suficiente como para que eso en un minuto se llene. Como ven, el sistema de espuma de alta expansión es muy simple, funciona rápidamente, tiene un montón de ventajas y tiene algunas limitaciones importantes, pero es una buena opción cuando yo quiero proteger alguna instalación que me sea difícil de otra manera o donde almaceno elementos muy delicados. Muy bien, hemos terminado con espuma de alta expansión. Por hoy, buenas tardes y muchas gracias.